Bueno, muy bien. Está con nosotros Aldo Abraham. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo te va, querido? Muy bien, Gracias un gusto estar aquí. gracias por venir. A ver, Aldo, Argentina está sin dólares, sin financiamiento externo y una falta de confianza enorme de la gente en el peso. ¿Cómo se sale de esto? Mirá, hoy ya sabemos que quien ganó las elecciones en primera vuelta es Alberto Fernández, ¿no? Exactamente. Ya hay Pero presidente electo. Para no andar personalizando, les voy a ofrecer un juego. ¿Okay? Vamos a imaginar que el que ganó es Mauricio Macri, y ustedes me preguntan lo mismo. Y yo lo que les voy a decir es que esperaría que Mauricio Macri haya aprendido de sus aciertos y errores de su primer mandato. Un acierto fue en su asunción anunciar que iba a encarar las reformas estructurales, o sea, la solución de los problemas de fondo que habían llevado al país al borde de la quiebra, como lo había recibido él, ahí en 2015. Eso claramente le permitió salir del cepo, claro, porque revirtió una fuga de capitales, salida de ahorro. Exacto. Fíjense que se parece, ¿no? Salida de ahorro muy fuerte del país y obviamente eso facilitó una salida exitosa del cepo y también de sus errores, ¿no? Porque más allá de que hayan ingresado capitales, que entraron un montón, decenas de miles de millones de dólares en los siguientes 2 años, la realidad es que no haber cumplido con esas promesas nos llevó de vuelta al borde de una crisis. Hoy veía algunas... Volvimos al cepo y al default. Exactamente. Hoy veía algunos números que comparaban el fin de esta gestión con el fin de la gestión de Cristina y daba mucho peor. Y no sé qué le extraña a la gente, porque yo cada vez que dejo, o en mi trabajo, o en una familia, ¿no? Que deje que no resuelva un problema, lo que tengo al tiempo es un problema más grande. Ahora bien, si eso yo le hubiera dicho a Mauricio Macri, que por lo tanto a partir del 10 de diciembre tiene que encarar las reformas estructurales lo más urgente posible con el aval de un acuerdo de facilidades extendidas del Fondo Monetario, y con eso va a poder salir del cepo y con eso va a poder evitar una crisis. Imagínate que tiene que ser lo mismo que le tengo que decir a Alberto Fernández, porque no es una cuestión de personas. O sea, cambia el gobierno, la economía es la misma. El problema económico es el mismo, o sea, no es que vamos a inventar una salida milagrosa. Claro. Si hemos llegado a esta situación es por no haber hecho las reformas estructurales. Ahora, si Alberto Fernández y sus referentes me dicen que no la van a hacer, yo ya te digo que esas proyecciones que acaba de comentar Willy son recontra ultra optimistas. Vamos a tener un desplome fenomenal de la economía el año que viene, porque los milagros no existen. Los buscamos porque somos facilistas, la ley del menor esfuerzo. Venimos de desplome desde el 2018. Venimos de desplome en desplome, es una cosa, es una caída que no para. Y no va a parar si no resolvemos el problema de fondo, que es el que nos mete siempre en estas crisis, que no hacemos las reformas estructurales. Okay. Pero más allá de eso, por ejemplo, Menem tuvo la joya de la abuela, por lo menos algo tuvo. Néstor tuvo la soja. Sí. Macri tuvo el más grande préstamo de dinero, qué sé yo, del mundo por ahí, ¿sí? Del mundo mundial, más o menos, ¿no? Fondo. Más o menos. ¿Y ahora qué? Nada de eso hay. No hay joyas, no hay soja y tampoco hay guita. ¿Qué quiere decir? Y entonces, que no hay tiempo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo salimos? Que no hay tiempo. O sea, si vos no recuperás la confianza de argentinos y extranjeros para que se revierta la fuga de ahorros y de inversión que tenemos hoy en la Argentina, lo que vas a tener es una crisis. Ya nos hemos gastado todas las cebitas, pero es probable que alguien venga con alguna fórmula mágica, entonces te diga, bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Le vamos a sacar a unos para darle a otros, obviamente le van a sacar al sector productivo, le van a dar a aquellos que lo necesitan, según su juicio. Le van a poner retenciones al campo, retenciones a la minería y van a desdolarizar las tarifas. Eso ya de entrada. Eso es para empezar a hablar. Es una transferencia de recursos, pero eso no aumenta... ¿Alcanza eso o no alcanza? Es que eso no aumenta la demanda total del país, porque le estoy sacando a unos para darle a otros. ¿De dónde aumentó la demanda total del país? Le estoy sacando a los que producen para darle a otra gente, y claramente los que producen van a producir menos y les aumentó la presión tributaria. Entonces, no solamente no incremento hoy el nivel de demanda, sino que la voy a reducir a futuro al nivel de demanda, porque voy a reducir la producción de riqueza. Y sin producir riqueza no hay demanda, a menos que generes
credibilidad y crédito, que es lo que yo ofrecía hace un rato. También va a haber algún genio que va a proponer, y ya están proponiendo, darle a la maquinita. Darle a la maquinita, y entonces ya sabemos cómo va a terminar eso. Va a terminar muy mal porque cuando se está cayendo la demanda de pesos. Claro, por eso, cuando le den a la maquinita, la gente va a recibir los pesos. Pero la gente no quiere los pesos, porque no confía en los pesos. Confía en el dólar. Se lo va a sacar encima. Entonces, ¿qué va a pasar? Y vamos a ver... O va a los dólares o va a los precios. A los precios. Va a ir a ambos lados. A comprar cosas. Sí, va a ir a comprar cosas, pero y va a ir a comprar dólares, y lo que vamos a ver es que, lejos de lo que algunos economistas suponen, vamos a ver reflejado en los dólares paralelos cuánto se está depreciando el peso. Esa va a ser la medida. Y la velocidad monetaria va a crear más inflación. Y lo que vamos a ver es un incremento de la inflación fuerte. Lo que pasa es que la composición de los precios, cómo van a subir, va a ser distinto. Pero la suba de precios se va a dar. Macri le deja alto endeudamiento y alta inflación, con posibilidad de default, que ya prácticamente es. Y de hiperinflación. Y hay una posibilidad de hiper. Lo que pasa es que no es que tenemos que ir a ese escenario. Es que somos tan obstinados los argentinos que hace varias décadas que venimos yendo a ese escenario. Pero nos encanta. Siempre caemos debemos ser masoquistas, ¿no? Porque después de haber llegado a finales del 2001 con un resultado desastroso de no haber encarado estas reformas estructurales en su momento y que no se podía sostener por la economía, caímos en una crisis. Ahora, ¿con Macri también íbamos al mismo lugar? Si no llegaba a hacer las reformas estructurales, iba al mismo lugar. Pero es un problema de personas. ¿Pero no crees que la base... No importa quién lo resuelva. Alguien tiene que resolver los problemas. ¿No crees que las bases las dejó Macri? ¿Para resolverlo? No, yo creo que lamentablemente Macri se equivocó con no tratar de resolver estos problemas cuando tuvo tremendo financiamiento durante sus 2 primeros años. Como nunca fruto en la historia, de la confianza... Dada la confianza que generó él, debemos reconocer, la generó él. Personal, ¿no? Con Trump y con Merkel. Justo te quería hablar de eso, porque Alberto Fernández acaba de decir desde México que el endeudamiento argentino pasó del 38 al 95% del PBI en la gestión de Macri, ¿no? Ahora, eso es correcto. Ahora lo que siempre se confunde, me parece, y quizás podés poner un poco de luz, es ¿qué se hizo con esa deuda? Porque muchos dicen se alimentó la fuga. Es como que, digamos, la deuda es para pagar el déficit fiscal, intereses incluidos, y renovar vencimiento de deuda. Efectivamente, lamentablemente nosotros teníamos un déficit muy grande cuando se fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En vez de resolver eso rápidamente, reduciendo el Estado y utilizando la plata por ahí del endeudamiento para morigerar el costo social que algo así genera, lamentablemente mantuvimos la situación como estaba. Fundamentalmente, yo creo que ahí la principal responsabilidad es cierto que la tuvieron las provincias, pero bueno, el Estado es uno solo, hubo que financiarlo, y lamentablemente eso hizo que se gestara toda esta deuda, y encima es algo que se retroalimenta, ¿no? Porque más deuda tenés, más intereses tenés que pagar, y así es un círculo vicioso. Y sí, financiaste la fuga de capitales, pero si no te hubieran prestado eso, claramente no hubiera financiado la fuga de capitales, no hubiera podido financiar el déficit fiscal, ¿sí? Con lo cual no hubieras podido pagar los intereses de la deuda, hubiéramos estado en default enseguida, o te hubiera obligado al principio del gobierno de Mauricio Macri a hacer un ajuste atroz dentro del sector público. Lamentablemente, lo que termina pasando siempre es que el que gasta de más es el sector público. Por evitar hacer el ajuste en el que gasta de más, nos endeudamos o fundimos al Banco Central y termina siendo el ajuste el que no gasta de más. Ahora, es el sector productivo. Es un absurdo. Ahora, yo estaba pensando lo siguiente, ¿no? Macri está bien, le deja una bomba enorme o un par de bombas enormes, que es el endeudamiento y la inflación a Alberto. Pero Cristina le dejó a Macri la Argentina sin luz, sin gas, sin petróleo y sin agua. Sin nada. Y todas las cajas vacías, sin un mango en el Banco Central. Yo no sé qué es peor, ¿no? A ver, la verdad es que vos lo podés ver eso en el voto de la gente, ¿no? Porque si bien es cierto que se avanzó mucho en términos de reformas
en lo que se llama microeconómicas, o sea, sacarle regulaciones a las empresas y ese tipo de cosas. La realidad es que un señor que no le puede vender a nadie, ¿qué le importa si le sacaste una regulación? ¿No? Claro. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando decían, bueno, pero en los barrios marginales o de emergencia, resulta que hicieron un montón de obras y no sacaron muchos votos. Y sí, la gente quiere comer, también tengo acá, pero me gustaría comer. Claramente, cuando vos no resolvés la macroeconomía, cuando no haces las reformas estructurales... Te castigan con el voto. Y te van a castigar con los votos porque el resultado es lo que estamos viendo. O sea, que la gente no consigue trabajo, que la pobreza va a estar rayando en el próximo dato el 40%. Y en ese sentido, Aldo, Alberto también le echa mucho la culpa al Fondo Monetario del plan y el fracaso del plan. ¿Es el Fondo Monetario corresponsable de lo que se vivió, digamos? Como dice Alberto, digo. Yo creo que el Fondo Monetario cuando entró no tuvo más remedio que financiar este recorrido que hemos visto hasta ahora, porque no había mucho margen para exigir en un periodo preelectoral que se hicieran las reformas estructurales que había que hacer. Yo creo que la apuesta de ellos es, o dejo que este país se hunda en el fondo del mar, porque ojo que si no aparecía el Fondo Monetario, la crisis que hubiéramos tenido en 2018 hubiera sido peor que la del 2002, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, menos mal que apareció el fondo, menos mal que... Era la última bala que ya había, está, ¿no? Nos suicidábamos, nos caíamos al fondo del mar. Si no llegaba a aparecer el fondo, bueno, la apuesta del fondo es, lo financio cuando se decida que hay un gobierno que tiene el poder de hacer las cosas, volvemos a ver cómo ayudamos un poco para que se hagan las cosas. El problema que yo creo que tienen hoy es que no están tan seguros que haya un gobierno que quiere hacer las reformas estructurales que evitan una crisis, ¿no? Ese es Alberto Fernández. Ese es Alberto Fernández. Esperemos que nos dé una sorpresa a todos. ¿Qué más queremos? O sea, por eso yo les decía hace un rato, juguemos con nuestra imaginación y pensemos que es Macri quien ganó. Y fíjense que yo no estoy haciendo una diferencia de partido, de persona. A mí me dan igual, la verdad es que me da igual. A mí lo que me preocupa es el costo que vamos a pagar todos los argentinos si quien está sentado el 10 de diciembre en la Casa Rosada no entendió este mensaje que estoy dando, que sin reformas estructurales vamos a tener una crisis peor que la del 2002, quizás el año que viene, pero si no como tarde en el 2021. Y con reformas estructurales, Alberto Fernández puede quedar para la historia, porque los países hicieron las reformas estructurales. Pero las reformas estructurales que vos hablás son... Sí. La impositiva, la laboral, la previsional. ¿Quién fue el que más avanzó en reformas estructurales en la Argentina? Carlos, claro. Bueno, en el primer entonces gobierno. era peronista, les cuento, en el ¿no? primer gobierno. Pero Exactamente. venías de una hiper. Sí. Y bueno, este señor, Alberto Fernández, hoy tiene la oportunidad quizás de salvarnos antes de llegar a la hiper. Antes de llegar. Y quedar para la historia, ¿por qué? Porque los países que hicieron estas reformas en el mundo, lo que lograron es bajar el desempleo a niveles de 4 o 5%, niveles de inflación de 4 o 5%, y triplicar el poder adquisitivo de los salarios de sus habitantes en no más de 20 años. Y si eso no deja a alguien para el bronce, no sé qué lo deja. Gracias, querido. Un abrazo grande. Gracias.